Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En el tema anterior hubo muchísimas preguntas. Una pregunta que se repetía demasiado era sobre el peso ideal. ¿Cuál es mi peso ideal si mido 1,70? ¿Cuál es mi peso ideal si soy mujer y mido 1,50? Entonces, en consulta muchos pacientes llegan como preocupados diciendo que quieren bajar 10 kilos, 15 kilos para llegar a su peso ideal, pero realmente el peso ideal es saludable, habla de salud. Aquí hay de dos. Primero, vamos a hablar de qué está compuesto el peso corporal. Está compuesto de agua, de músculo, de grasa, de órganos, de piel, de muchos componentes. No nada más es grasa y músculo. Entonces, para perder peso hay que enfocarnos en perder peso en grasa o perder peso en agua si es que tenemos algún tipo de retención de líquido. Si no, lo más saludable solamente es bajar de peso corporal en grasa, y lo más recomendable que a muchos pacientes no les gusta es subir peso en músculo, pero porque todavía tienen como una idea de que siempre que vamos al nutriólogo es cuestión de estar bajando de peso cada consulta y ver menos peso en báscula, cuando no necesariamente es lo más saludable, porque a veces tenemos un peso sano, pero ese peso sano es porque no tengo la suficiente cantidad de masa muscular, y entonces ya no estamos hablando que es un peso saludable, que me va a beneficiar para mi salud. Entonces, si yo llego a subir de peso, que sea de masa muscular si estamos hablando de un peso saludable. Vamos a hablar sobre el IMC. El índice de masa corporal es tu peso entre tu estatura en metros cuadrados, ¿ok? Y esto te va a dar un rango de que si tienes, tu resultado te dio de 18.5 a 24.9, tienes un peso normal, ¿no? O sea, estás dentro de la normalidad de un peso correcto para tu estatura. Si tienes abajo de 18.5, ya estamos hablando que tienes bajo peso o desnutrición. Si tienes arriba de 24.9, de 25, tienes sobrepeso, o si tienes un poquito más de 30, ya lo estaríamos hablando como obesidad. Más bien, lo estaríamos clasificando como obesidad. Entonces, ¿tengo pacientes que tienen sobrepeso y son saludables? Por supuesto, muchos de mis pacientes son deportistas, son levantadores de pesa o lanzadores de jabalina y tienen un IMC en sobrepeso, pero por la mayor cantidad de masa muscular que tienen y un correcto porcentaje de grasa adecuado a su deporte. Entonces, el peso en báscula no es lo más importante, sino la composición de ese peso corporal. Por ejemplo, yo soy un caso, el mero ejemplo de lo que estoy diciendo, porque antes de terminar la carrera y todo, yo tenía un peso todavía mucho más bajito. Yo creía que estaba en mi peso ideal, y cuando me saco mi composición corporal y todo, mi peso estaba relativamente normal con tendencia abajo, porque no tenía la suficiente cantidad de masa muscular. Y al no tener la suficiente cantidad de masa muscular, también pueden venir muchas enfermedades a futuro, mucha debilidad. Entonces, no es lo más recomendable. Cuando empecé a entrenar atletismo, subí hasta 53 kilos porque pesaba 48. Subí a 53 kilos, pero ya tenía muchísima más masa muscular, y obviamente esto me va a ayudar mucho, me ayudó mucho en ese tiempo en mi deporte, en ser más rápida, en tener más velocidad, en tener más potencia, en tener más explosividad, y entonces el peso en báscula subió. Entonces hay que tener en cuenta de qué está compuesto tu peso corporal y cuáles son los valores que tienen como más porcentaje. Hay que enfocarnos que tengas más porcentaje de grasa, un poquito menos porcentaje de grasa corporal adecuado para tu edad o para tu deporte, y los otros componentes que son el hueso, el agua, los órganos, la piel, y hasta lo que llevas puesto ese día, o lo que comiste o desayunaste o cenaste o tomaste ese día que te pesaste. Yo estoy en contra de que en gimnasios pongan básculas. ¿Por qué? Porque llegamos, nos pesamos y pesamos 60 kilos, ¿no? Hago la actividad física, todo, y me peso y peso 59,5, ¿no? Entonces dices, bueno, ya bajé de peso. Pero no siempre es porque bajaste grasa, sino es porque bajaste agua de que estuviste sudando. Entonces es como una motivación falsa, por así decirlo, de ver que bajaste en báscula, pero realmente
cuando tú llegues a tomar otra vez ese medio litro de agua que perdiste y por el ejercicio, vas a recuperar tu peso, porque el peso que perdiste no fue por grasa ni fue por músculo, sino fue por la deshidratación que tuviste en ese tiempo de estar haciendo el ejercicio, y si es que no llegaste a tomar agua. Porque pasa lo contrario, si tienes como una sobrehidratación en el ejercicio, en el entrenamiento, puedes llegar y te pesas 60 kilos y terminas tu entrenamiento, estás tome y tome y agua, y te pesas y en lugar de pesar 60 kilos ya pesas 60, 800, ¿no? Y pues te da el patatús porque dices, ¿cómo? O sea, hice mucho esfuerzo en el gimnasio y todo y estoy pesando más, sí, porque también tomaste más cantidad de agua. Entonces, si tú te subes a la báscula y no ves un peso que tú quieres ver, es un factor desmotivante. Entonces, no te estés pesando ni cada semana, ni cada que vayas al gimnasio donde tengas una báscula, sino nada más con tu nutriólogo o con tu nutrióloga, que ahí te pese y ahí te saque tu composición corporal para ver que ese peso sea correcto, que la distribución de ese peso sea correcto. Y si ves menos peso en báscula, pues se puede recuperar fácilmente si te hidratas, o también porque no comiste lo suficiente y también por eso bajaste peso, porque no tienes el volumen en el estómago que tenías el día de ayer, que pesabas un poquito más. O sea, son muchos factores los que me pueden afectar el que mi peso se vea más en báscula o menos en báscula. Regresando a lo del índice de masa corporal, hay índice de masa corporal para adultos, que era la clasificación que le puse de 18.5 para 24.9 es el peso normal, y arriba o abajo, bueno, ya sería bajo peso, desnutrición o sobrepeso, pero esto nada más aplica en adultos. Hay otras reglas que aplica para niños, que también es el mismo peso por su, y su estatura elevada al cuadrado, pero ya se clasifica diferente porque ahí se clasifica por edad en años y en meses, y ahí se va clasificando si tiene un peso correcto para su estatura. Pero volvemos a lo mismo, si tiene un bajo peso no es tampoco lo ideal, a menos que sea porque esté en un deporte donde le pidan un pesaje exacto, ¿no? Entonces ahí sí debemos de respetar el peso, porque pues si no va a competir, ¿verdad? Y si llegara a tener un porcentaje, más bien un IMC más alto clasificado en sobrepeso, hay que evaluar de cómo está su composición corporal para ver si ese sobrepeso viene en grasa o en músculo, porque tengo muchos pacientes que juegan americano o juegan tocho y también tienen un poquito de sobrepeso siendo niños, pero por la cantidad de masa muscular que están haciendo. Igual, el IMC es como muy general para personas que no son deportistas, porque volvemos a lo mismo, si son deportes de peso, que están cargando mucho peso, que están lanzando, son lanzadores y todo eso, o son jugadores de americano, siempre van a estar clasificados, casi siempre, dependiendo de la posición también, en sobrepeso, por la cantidad de masa muscular que tienen, por el porcentaje de grasa que deben de tener tal vez un poquito más elevado para poder defender, para poder destacar en su deporte. En otro punto, en cuanto al embarazo, ¿cuánto debo de subir de peso en mi embarazo? Todo va a depender de cuánto pesabas antes de embarazarte y lo que pesas actualmente en tu primera cita con el nutriólogo, para sacar pues sí, como una regla de 3, para ver cómo va tu ganancia de pesos. Si tu IMC estando antes de embarazarte era con bajo peso, sí tienes que subir un poquito más de kilos, entre 12, 14 kilos hasta 16, dependiendo también pues qué tan abajo estabas de tu IMC. Si tenías un IMC normal, o sea que no estabas ni en sobrepeso ni en bajo peso, tu recomendación de ganancia de kilos es hasta máximo 12, 14 kilos, dependiendo también de la complexión de la persona y bueno, y de la estatura de los papás, todo. Y si tú ya llegaras a tener un sobrepeso antes de estar embarazada, se recomienda que te mantengas en el mismo peso y no subir más, porque al subir más peso puedes llegar a aumentar los riesgos de alguna complicación durante el embarazo, como preeclampsia, eclampsia o diabetes gestacional. Entonces, si tienes bajo peso antes de embarazarte, tienes que subir más en tu embarazo. Si tienes un peso adecuado, tenías un peso adecuado antes de embarazarte, lo normal de 10, 12 kilos, 14 máximo. Y si tenías sobrepeso, tratar de no subir más de peso de lo que ya tienes, tratar de mantenerte en ese peso. ¿Para qué? Para que cuando nazca tu bebé y todo, pues ese peso también llegue a reducir y no sigamos con sobrepeso, que es un riesgo para la salud y también para tu bebé.
En consulta tengo varios pacientes que, bueno, ya les he cambiado como esta idea porque es muy difícil romper las ideas que ya traen desde antes, y como romper con esas creencias es muy difícil para nosotros los nutriólogos. Entonces, pues hay muchos casos de éxito que ya lograron romper este miedo y la relación con la báscula que tenían. En si llegan a pesar más, ya no se preocupan y están seguros de que el peso de más que tienen fue por aumentar masa muscular, porque son conscientes de su entrenamiento, de su descanso, de su alimentación, de su hidratación, de todo. Entonces ya no les espanta. O lo mismo, si pierden peso en báscula, ahí me dicen, híjole, espero que haya sido de grasa y no de masa muscular, porque de verdad que le eché ganas y seguí el plan de alimentación y todo. Entonces pues hay que ir rompiendo estos patrones de que nada más ir al nutriólogo es bajar de peso y ya. Todavía tengo pacientes, sobre todo femeninos, que me llegan y me dicen, no quiero subir de peso, quiero bajar. Y al momento de hacerles la composición corporal y todo, y dependiendo de su composición, su cantidad de masa ósea, debes de tener cierta cantidad de masa muscular. Y les digo, ¿sabes qué? Estás como 5 kilos abajo de la cantidad de masa muscular saludable que debes de tener. Y me dicen, no, yo no quiero subir los 5 kilos de músculo porque refleja 5 kilos en báscula. Yo sí reflejan 5 kilos en báscula, pero tienes como 15 para bajar de grasa. Entonces si me bajas 5 de grasa y me subes esos 5 de músculo, tu peso se queda pues igual, ¿no? Igual como en la primera consulta o cuando te pesé, pero todavía tienes otros 10 kilos de grasa para bajar, que no necesariamente es bajar 10 kilos de peso de golpe, sino tratar de bajar cantidad de grasa y subir cantidad de músculo suficiente para que tengas una mejor salud. Yo les bromeo a mis pacientes, luego les digo, es que ya no te puedo bajar más de peso porque te tendría que bajar de peso en músculo o de alguna otra extremidad. Si quieres te corto un brazo, una pierna, de broma obviamente, porque así solamente van a bajar más de peso porque ya llegaron a su porcentaje de grasa pues más bajo si es que no son deportistas de alto rendimiento. Y hay otra pregunta muy frecuente de Nancy, ¿por qué en la mañana peso 50 kilos y en la tarde ya peso 55 kilos? O sea, ¿por qué el peso varía de un día para otro? Hay muchísimos factores, más nosotras mujeres hay más factores por el cual nuestro peso pueda estar variando. Si tú te pesas en la mañana, que es lo ideal porque pues ya estás desinflamada, ya fuiste al baño, todo, ese es como tu peso correcto. Entonces, ¿por qué puede variar ese peso en la mañana a en la tarde o en la noche? Porque en la mañana no tenías ningún alimento en el estómago, no tenías ningún líquido en el estómago, que eso al momento de consumirlo pues ya generan un volumen y un peso en tu cuerpo. La otra también, el nivel de estrés que estés manejando también hace que se inflame tu cuerpo y puedas pesar un poquito más. La otra, si estás consumiendo muchos alimentos ricos en sodio, enlatados, en salmuera y todo eso, también retienes más líquido, y al momento de retener más líquido pues también estás generando un peso más por el agua que estás reteniendo. Entonces por eso tu peso puede cambiar de la mañana, en la tarde y en la noche del mismo día por estas situaciones. Otro, la ropa que traías puesta, a veces si traías una blusa de seda o si ya después traías una blusa de no sé, de pana o de lana o de algo, pues también llega a pesar un poquito más. Nosotras mujeres, siempre que estamos en nuestro ciclo menstrual previo, durante y post, subimos de peso. ¿Por qué? Por la misma retención de líquidos que tenemos, por la misma inflamación, que es un proceso natural que pasamos. Entonces, por eso subimos y bajamos de peso en un mismo día, y no hay un peso como fijo, como estable, y que siempre que me pese voy a pesar 53 kilos, no hay manera. En cuanto a la pérdida de peso y regresando a lo de cuál es mi peso ideal, que realmente no es lo mejor que tengas tu peso ideal, porque estaríamos hablando de que tienes muy poquita masa muscular y un adecuado porcentaje de grasa. No hay un peso ideal, realmente tu composición corporal te va a ir diciendo cuál sería como el peso más saludable que puedes estar teniendo, obviamente teniendo una buena cantidad de masa muscular, la cantidad suficiente de grasa corporal que no nos lleve a ningún problema por tener tan poquito o por tener en exceso. Y el peso ideal entonces no existe, o sea, no, depende de cada persona, aunque midas lo mismo, aunque peses lo mismo, aunque tengas la misma edad. Cada cuerpo es diferente, tienen diferente genética, se van a formar de diferente manera, entonces no hay como una regla base de que mujeres tienen que tener un índice de masa corporal de 21.5 y hombres de 23, no, porque no sabemos qué tan saludable va a estar ese peso. No sé si les ha pasado o han escuchado algún caso de
de una persona que está delgada y tú la ves saludable y todo, y se hace unos estudios sanguíneos y sale con el colesterol hasta el tope y los triglicéridos hasta el tope, justamente porque la delgadez tampoco habla de que estemos saludables. Entonces, ¿de qué habla que estemos saludables? Tus hábitos, tus buenos hábitos, tu composición corporal, y bueno, ya en los estudios pues se va a ver reflejado que tienes pues buena salud. Lo normal para perder peso, preguntándome los pacientes de cuánto puedo perder de peso aquí en un mes o de aquí a 6 meses, dependiendo del tratamiento o los objetivos que ellos se planteen de cuánto tiempo quieren estar en este plan de alimentación, pues bueno, va a depender de cada paciente. Hay algunos que sí son pacientes y hay otros que me dicen, ¿sabes qué, Nancy? Tengo una boda en 2 semanas y quiero bajar 10 kilos porque me quiero poner este vestido. No, pues no es el lugar para bajar 10 kilos de peso en 2 semanas si es que realmente lo quieres hacer de una manera saludable. Lo ideal es bajar de 1 kilo 300 de peso a la semana, hablando de grasa corporal nada más. Puede ser lo mínimo 800 gramos, lo máximo 1 kilo 300 gramos de grasa corporal y es lo que vas a estar bajando de peso. Es lo que ponemos en meta en promedio con mis pacientes, de que si yo los veo en 2 semanas, tienen que bajar aproximadamente 2 kilos en grasa, no en peso, en báscula, en grasa. Si los veo en 4 semanas, pues promedio tienen que bajar 4 kilos de grasa corporal, no 4 kilos en báscula. Ese es como el promedio saludable. Si tú vas a un nutriólogo, una persona que te va a ayudar a bajar de peso 10 kilos en 2 semanas, no es lo más saludable porque puede comprometer muchísimo tu salud. Porque no es normal que tu cuerpo pierda tanto peso tan rápido, o sea, lo va a resentir tu cuerpo, y a la larga si estás con este tipo de dietas o de tratamientos, te va a afectar muchísimo en la salud, que ya por más dietas saludables que llegues a hacer, ya no te van a funcionar por todos estos desajustes que tú le estás dando a tu mismo organismo. ¿Por qué se llegan a dar los rebotes? Los rebotes se llegan a dar cuando nosotros tenemos una dieta muy restrictiva, o sea, muy restrictiva en cuanto a calorías o muy restrictiva en cuanto a no puedes comer ciertos alimentos. Entonces esto genera mucha, ¿cómo se llama? Como frustración o estrés mental de estar pensando siempre en eso y en lo que no puedes comer y todo, que tiendes a entrar más en atracones, a caer más en atracones. Y estos atracones, ¿qué es lo que va a pasar? Que llegas a comer más cantidad de comida en poco tiempo. Bueno, hay algunos que los comen en más tiempo. Pero al terminar de comer todo esto, tú te sientes muy culpable, te sientes con un malestar gastrointestinal impresionante. Esos son como los atracones. Entonces, ¿qué pasa con estos atracones? Obviamente, al comer toda esa cantidad de comida, son muchísimas cantidades de calorías que tu cuerpo no va a desperdiciar y las va a almacenar en forma de grasa. Por eso viene también el famoso rebote, porque estoy privando a mi cuerpo de muchas calorías o de muchos alimentos. Después me lleva a tener el consumo de más calorías o alimentos que tenía prohibidos, y entonces por eso viene el famoso rebote. Ahí hay un ejemplo que es lo que he visto en este tiempo con mis pacientes. Cuando llegan a ir, más bien cuando llegan a venir a consulta conmigo, en diciembre siempre todos dejan su plan de alimentación, o es cuando se descuidan más porque están más relajados, están en familia, están de vacaciones, entonces bajan el ejercicio, se desvelan más por las reuniones, la alimentación pues es un poquito más abundante por el tipo de comidas y también las reuniones que tienen. Entonces, lo que yo he visto con una dieta como tradicional que doy con todos los grupos de alimento, que pasa diciembre, mis pacientes suben aproximadamente medio kilo de grasa, máximo 1 kilo de grasa corporal, y les va bien. Cuando en otros pacientes que no llevan un estilo de dieta como tradicional, con todos los grupos saludables, que tienen muchas restricciones, me llegan a subir hasta 5 kilos de grasa, y es cuando llegan conmigo y es que subí 5 kilos de grasa en este tiempo de vacaciones y me recomendaron contigo, y haciendo la historia clínica y todo el recuento, justamente es porque les privan tanto que comen de más y eso les hace el famoso rebote. Entonces, el rebote en un plan de alimentación tradicional saludable va de medio kilo a 1 kilo máximo, si es que de verdad dejaste de hacer ejercicio, no descansaste y todo eso, pero no es mucho a comparación de cuando subes 5 kilos o 10 kilos que los recuperas muy rápido. Así como los pierdes, también los puedes volver a recuperar. Entonces, para concluir este tema, el peso en báscula no necesariamente es muy importante, sino lo que más importa es
la composición de ese peso que tú tienes. A menos que seas un deportista que tenga categoría de peso, bueno, ahí sí se tiene que respetar y llegar a ese peso de la manera más saludable. Pero si no eres un deportista que tiene que estar en alguna categoría de peso o eres una persona que no hace un deporte en específico, no te fijes en el peso en báscula, fíjate en la composición de ese peso corporal. ¿Okay? Si tienes alguna duda de lo que dije, como para que reafirme más los temas, házmelo saber en los comentarios. Si te gustaría que hablara de otro tema, también escríbeme en los comentarios. Escríbeme igual qué mitos conoces de nutrición, si tú sigues pensando el que ir al nutriólogo solamente es bajar de peso y ver en báscula que bajes y que bajes y que bajes, cuando no es lo correcto.